Central FM. Equilibrio. Hay algunas cifras que debemos de atender y creo que es importante subrayar lo que pasó con este Buen Fin del año 2021. Fíjense lo que son las cifras. Las ventas del Buen Fin totalizaron 191.900 millones de pesos contra los 239.000 millones de pesos de la edición del 2020. Ahora hay que decir, en la edición del año pasado, la pandemia estaba a todo lo que daba. Había un proceso de confinamiento. La cadena de suministros estaba absolutamente dislocada. La cadena de pagos estaba totalmente confundida. La economía estaba absolutamente paralizada. Eso fue el año pasado con 239.000 millones de pesos para el Buen Fin. No creo que sea el único indicador, pero sí se me hace uno que es muy importante, porque ahí se mide la capacidad de compra de nosotros, de la sociedad mexicana. Y en el Buen Fin de este año hubo una menor venta que llega prácticamente a los 40.000 millones de pesos menos que el año pasado. Esto, aparte de que es un indicador preocupante, implica una tendencia. Estos 40.000 millones de pesos menos. Implica que la inflación nos llegó a pegar, implica que las cadenas de suministro no pudieron dar las ofertas que se esperaban, o por lo menos hubo un cierto desencanto, y que muchas personas pasaron de la clase media a una clase menor en la pobreza, la parte alta de la pobreza, no la extrema, pero sí la parte alta pegada a la clase media, que empezó a perder ingreso de manera parcial o incluso total, lo que pone en peligro a muchas familias mexicanas. Pero si vemos esto como tendencia, ante la inflación y su cierre de este año, ante la recesión que vamos a vivir, ante la depreciación que hemos venido evidentemente viendo en el peso mexicano con respecto a las monedas fuertes, y la expectativa económica para el año que viene, pues entonces los efectos son devastadores. Porque si todo esto medido en capacidad de consumo, el índice de confianza del consumidor está empezando a verse mermado por una sociedad golpeada ante una realidad que nos pega de frente. Esto llama a una reestructuración de las estrategias que, por cierto, no se dieron con coordinación entre los sectores público y privado. Y el año que viene, muchas pymes y empresas medianas van a tener muchos problemas para seguir adelante, para mantener a sus nóminas, para mantener a la capacidad activa de estas zonas, pymes y pymes, que mantienen viva a más del 90% de la planta productiva nacional en cuanto a las nóminas, en cuanto al empleo, lo que generan en, digamos, la economía formal. Y con esta pérdida del poder adquisitivo, vemos que si este es un indicador a observar, pues medimos en este tipo de convocatorias económicas, que el Buen Fin es la convocatoria económica al consumo más organizada dentro de la economía mexicana, vemos un deterioro importante, porque la tendencia natural sería inercial, tendría que haber sido igual que el año pasado en ventas, con un pequeño porcentaje de incremento. Pero 40.000 millones de pesos menos de una operación de 190.000 millones de pesos, estamos hablando de un porcentaje importantísimo de una sociedad mexicana que no pudo acudir ante las ofertas que se presentan. Y por lo general, las economías y las sociedades aprovechan estos momentos para encontrar oportunidades que no encuentran en todo el año. Y aunque se endeudan y se comprometen, de todas maneras, pues es lo que hace el motor de una economía que está funcionando. Y aquí se siente que está oxidada la maquinaria, se siente como que cuesta mucho trabajo el moverla, aunque 191.900 millones de pesos podrían ser muchos, en términos relativos empiezan a ser, por lo menos, preocupantes. Veremos qué pasa el año que viene o qué provocamos que pase.
Y sobre todo, tendremos que encontrar que los grupos empresariales más importantes del país que todos conocemos tendrán que hablarle claro al sector público, que ha sido el que mayor incertidumbre le ha promovido al mercado mexicano y por ende al desarrollo sano de una economía golpeada, como todas en el mundo, por estos procesos pandémicos, por el propio cambio climático y algo muy importante, por el cambio que se marca en los procesos energéticos del mundo en el siglo XXI. Estamos viendo el final de una época y el principio de otra era dinámica, importante en términos tecnológicos, pero estamos preparados para abrazarla. En un momento de dificultad como este, vale la pena hacer un replanteamiento general. Creo que México está llamado a convocar una enorme reunión de toda la República en donde conciliemos y nos pongamos de acuerdo para tomarnos de la mano. Muchas sociedades han superado este proceso en momentos de persecución o de posguerra. México no vive ni una ni la otra cosas. Ni estamos perseguidos por nadie, ni estamos enfrentando una posguerra física. Sí, una posguerra por el COVID. Pero de todas maneras, ¿no creen ustedes que el mundo está dando un montón de cifras y de indicadores que nos hacen sentir que tenemos que reinventarnos? Bueno, desde mi punto muy particular, pienso que sí. Ahora, ¿quién o quiénes propondrán esa reinvención? Con imaginación, con creatividad y con optimismo. No es un momento de tener miedo, es un momento de enfrentar el miedo que nos ha paralizado. Eso sí, y romper las ataduras de lo que hoy nos lleva a estos indicadores, que no son por demás halagüeños. Hay que hacer noticias buenas. Tú y yo las podemos provocar. Gracias por estar conmigo en este comentario. Hablo para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con en YouTube. Central FM. Equilibrio.